A declaración emitida esta noite desde Washington, ja circulando por todas as capitais da OTAN, no fue un acto improvisado. Cada palabra fue medida, cada tono deliberadamente escogido. El comunicado llevaba semanas preparándose porque en la guerra moderna, las palabras son tanto armas como los misiles. Washington quiso dejarlo claro: Estados Unidos no está dispuesto a tolerar una nueva escalada de Moscú. Fuentes del Pentágono lo expresaron sin rodeos. El colapso de la postura defensiva rusa hace imposible cualquier camino creíble hacia una negociación. Traducido del lenguaje diplomático, el mensaje era inequívoco: Rusia está retrocediendo, y el mundo entero ya lo sabe. Ese tono no surge por accidente. Proviene de una convicción: algo profundo cambió en el tablero geopolítico. En cuestión de horas, Londres, París y Berlín reaccionaron con precisión quirúrgica. Emitieron declaraciones sincronizadas que confirmaron una coordinación de inteligencia que rara vez se ve tan alineada. Este fracaso es responsabilidad de Moscú, repitieron, palabra por palabra. La señal a Kiev fue inequívoca: Occidente sigue más unido que nunca. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ante la nación en una transmisión nocturna que ya algunos comparan con los discursos de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. El tono, sereno pero implacable, reflejaba una confianza recién conquistada. Ellos construyeron muros, nosotros hallamos puertas, dijo. Cada línea que tracen, la cruzaremos; cada fortaleza que levanten, la derribaremos; cada amenaza, la responderemos. No eran metáforas, eran promesas. Durante días, analistas militares occidentales habían especulado con una gran operación ucraniana. Nadie imaginó que el alcance sería tan devastador. La ofensiva, ejecutada con precisión satelital y apoyada por inteligencia compartida de los aliados, rompió en dos la red de comunicaciones rusas en el flanco oriental. En cuestión de horas, los canales logísticos se saturaron, las órdenes se contradecían, y la jerarquía militar rusa comenzó a fragmentarse. Lo más alarmante es que ese colapso no se produjo en el vacío. Casi simultáneamente, Bielorrusia realizó ejercicios militares no anunciados cerca de la frontera polaca, un movimiento que activó la alerta máxima en Varsovia y Vilna. En el mar Báltico, buques de guerra rusos incrementaron sus patrullas y acercamientos provocativos. En el ciberespacio, Ucrania y varios gobiernos europeos sufrieron intensos ciberataques que afectaron brevemente sistemas energéticos y de transporte. Las campañas de desinformación en redes sociales se multiplicaron, buscando sembrar confusión y miedo. Todo esto ocurrió en apenas 48 horas. Demasiado simultáneo para ser una coincidencia. Los servicios de inteligencia concluyen que Moscú está intentando recuperar la iniciativa mediante el caos, una táctica antigua en guerra híbrida: desviar la atención, fragmentar la reacción y ganar tiempo. Pero esta vez, la distracción no surtió efecto. Ucrania no cayó en la trampa. Ahora, los analistas contemplan tres escenarios probables sobre el siguiente paso del Kremlin. Primero, una reconstrucción desesperada de la infraestructura destruida, imposible sin nuevos recursos. Segundo, una serie de ataques de represalia destinados a restablecer el control psicológico sobre el frente. Tercero, el más preocupante, una escalada drástica, quizá incluyendo armas hasta ahora fuera del conflicto. Esta tercera posibilidad es la que, según fuentes diplomáticas, mantiene despiertos a los responsables de defensa en Bruselas y Washington. Porque, si bien Ucrania ha ganado terreno militar, la incertidumbre sobre la respuesta rusa abre la puerta a un nuevo punto de inflexión. Y, sin embargo, algo cambió esta semana. Ucrania no esperó autorización ni buscó garantías. Actuó con decisión. Y al hacerlo, envió un mensaje doble: a Moscú, que las viejas reglas han muerto, y a Occidente, que la inversión en sus capacidades de defensa empieza a dar frutos tangibles. Este nuevo mosaico de poder redefine toda la estrategia euroatlántica. Ucrania demostró que puede golpear objetivos críticos con autonomía total. Los sistemas de defensa rusos, antaño temidos, parecen cada vez más vulnerables. Informes de campo confirman que las fuerzas rusas han perdido al menos 3 centros de mando regionales, docenas de depósitos de suministros y parte importante de su cobertura aérea táctica. Fuentes de inteligencia señalan que las líneas de comunicación cifradas entre Moscú y los frentes activos se han incrementado a niveles sin precedentes, una señal clásica de caos interno. Mandos regionales discuten con el Estado Mayor, los canales de comando se solapan y la autoridad de Putin, antes incuestionable, enfrenta crecientes fisuras. Esa desorganización es exactamente lo que Ucrania buscaba provocar. Golpear no solo estructuras, sino también la confianza del adversario. En el Kremlin, el silencio es absoluto.
Ningún mensaje oficial, ninguna declaración pública. Solo un silencio que, para los observadores más atentos, es ruido puro. El ruido de una maquinaria que recalcula, que intenta comprender cómo un adversario al que subestimó logró alcanzarla en su punto más débil. Mientras tanto, los mercados financieros reaccionaron con cautela. El rublo cayó a su nivel más bajo en 8 meses. El precio del gas en Europa volvió a subir ligeramente, aunque mucho menos que durante los picos de 2022. En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia, reflejando la tensión de un continente que no puede permitirse otro error estratégico. Sea cual sea la decisión de Putin en las próximas horas, el daño ya está hecho. Su intento de consolidar toda la infraestructura defensiva bajo un único mando se reveló como un error monumental. En cambio, Ucrania ha aprendido a moverse como una red descentralizada, flexible y veloz. El campo de batalla ya no es lineal, es un tablero de datos, drones, inteligencia compartida y voluntad política. Hoy Rusia se encuentra ante su mayor dilema en 3 años de guerra: escalar o retroceder. Si escala, la OTAN ha dejado claro que responderá con apoyo total a Kiev. Si retrocede, quedará en evidencia la fragilidad de su poder real. En cualquier caso, el mito de la invulnerabilidad rusa se ha roto. Esta noche, por primera vez, Moscú parece temer más a su propio desgaste que al enemigo frente a ella. Y cuando un poder como Rusia empieza a dudar de sí mismo, el equilibrio global se sacude. El aire en el Kremlin debe de ser espeso, casi irrespirable. No por el humo de la guerra, sino por la conciencia de que lo inevitable se aproxima. Ucrania ha cambiado las reglas. Occidente, esta vez, no retrocede. Y la historia, como siempre, se escribirá no en las declaraciones diplomáticas, sino en los silencios entre ellas. En la noche del 22 de diciembre de 2025, el mundo fue testigo de un giro histórico en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo que hasta entonces parecía un equilibrio de fuerzas entre dos lados, se rompió abruptamente por una serie de eventos que no pueden ignorarse ni subestimarse. Lo ocurrido las últimas 48 horas no fue solo un avance militar ucraniano, fue una profunda transformación en el equilibrio estratégico, una redefinición de las reglas del conflicto y una señal inequívoca de que el Kremlin ya no controla el tablero como antes. El comunicado emitido desde Washington y rápidamente difundido por todas las capitales de la OTAN no fue una declaración diplomática protocolar. Era un mensaje cuidadosamente orquestado, cargado de intención y fuerza simbólica. Estados Unidos dejó claro, sin rodeos, que no tolerará nuevas tentativas de escalada por parte de Rusia. El tono del Pentágono fue directo. El colapso de la postura defensiva rusa hace imposible cualquier camino creíble hacia una solución negociada. En lenguaje diplomático, el mensaje es claro: Rusia está perdiendo, y todos ya lo saben. Este tipo de tono solo surge cuando existe certeza absoluta de un cambio estratégico, y esta vez, ese cambio es innegable. En pocas horas, Reino Unido, Francia y Alemania emitieron declaraciones coordinadas, demostrando una unidad raramente vista en los últimos años. El recado fue unificado y deliberadamente directo: el fracaso es de Moscú, y el apoyo a Ucrania no será alterado. El Occidente, que en ocasiones fue acusado de vacilar, mostró firmeza y decisión, reforzando el compromiso con la soberanía ucraniana y la integridad territorial de Europa. Este movimiento conjunto no fue solo una respuesta diplomática, fue una demostración de poder político y solidaridad, enviando un mensaje claro de que Rusia está aislada. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación con un discurso sereno, medido, pero profundamente desafiante. Ellos construyeron muros, nosotros hallamos puertas, dijo. Cada línea que tracen, la cruzaremos. Cada fortaleza que levanten, la derribaremos. Cada amenaza, la responderemos. Estas palabras no son solo retórica de guerra, son promesas hechas en nombre de un pueblo que, tras 3 años de conflicto, entiende exactamente lo que sus fuerzas han logrado conquistar en esta semana decisiva. El ataque ucraniano fue preciso, coordinado y estratégicamente devastador. En pocas horas, la infraestructura de mando rusa fue despedazada. Centros de comunicación, depósitos de suministros y cobertura aérea táctica fueron destruidos o neutralizados. Las fuerzas rusas perdieron la capacidad de coordinar operaciones de manera eficiente, generando caos logístico y fragmentación en la cadena de mando. El Pentágono y los servicios de inteligencia europeos confirman que las comunicaciones cifradas entre Moscú y los comandos del frente aumentaron exponencialmente, señal de que el Kremlin intenta, en desesperación, restablecer el control. Pero el colapso defensivo ruso no ocurrió de forma aislada. Al mismo tiempo, Bielorrusia realizó ejercicios militares no anunciados cerca de la frontera polaca,
generando alerta máximo en Varsovia y Vilna. En el mar Báltico, las patrullas navales rusas aumentaron, con movimientos provocativos y acelerados. En el ciberespacio, Ucrania y varios gobiernos europeos sufrieron intensos ciberataques, afectando brevemente sistemas energéticos y de transporte. Las campañas de desinformación en redes sociales europeas se multiplicaron, buscando sembrar confusión y desestabilizar la opinión pública. Todo esto ocurrió en las últimas 48 horas. Demasiado simultáneo para ser coincidencia. Los servicios de inteligencia occidentales concluyen que Moscú está intentando recuperar la iniciativa mediante la distracción, una táctica clásica de guerra híbrida, desviar la atención, fragmentar la respuesta y ganar tiempo. Pero, esta vez, la distracción no funcionó. Ucrania no cayó en la trampa. El país siguió enfocado, coordinado y decidido. Ahora, los analistas consideran 3 escenarios posibles para el próximo movimiento ruso. El primero es una reconstrucción de emergencia de la infraestructura destruida, algo extremadamente difícil sin recursos adicionales y tiempo. El segundo es una serie de ataques de represalia destinados a restablecer el dominio psicológico sobre el frente, generando miedo e incertidumbre. El tercero, el más preocupante, es una escalada drástica, que podría incluir armas hasta ahora mantenidas en reserva. Este escenario es el que mantiene a los líderes occidentales en alerta máxima, porque cualquier error puede transformar un conflicto regional en una guerra de alcance continental. Pero lo más importante es que, por primera vez en 3 años, Ucrania no esperó permiso, no retrasó su respuesta para consultas diplomáticas, no dudó. Golpeó de forma decisiva, enviando un mensaje inequívoco a Moscú: las viejas reglas ya no valen. Y otro mensaje igualmente claro al occidente: la inversión en sus capacidades militares está generando resultados que superan las expectativas. Lo ocurrido en las últimas semanas no fue solo una victoria táctica. Fue un cambio estratégico que redefine toda la lógica del conflicto. Ucrania demostró que puede atacar objetivos críticos con autonomía total, que sus sistemas de defensa son cada vez más eficientes y que su capacidad de respuesta es rápida y coordinada. Los sistemas de defensa rusos, antes temidos, ahora parecen vulnerables, incapaces de proteger sus centros de mando y logística. Las fuentes de inteligencia confirman que las líneas de comunicación cifradas entre Moscú y los comandos del frente aumentaron a niveles nunca vistos, señal de caos interno. Mandos regionales disputan autoridad con el Estado Mayor, los canales de mando se solapan, y la autoridad de Putin, antes incuestionable, enfrenta crecientes fisuras. El Kremlin, que hasta ahora controlaba todo con mano de hierro, ahora necesita recalcular, reevaluando todo aquello que daba por seguro. El silencio del Kremlin es ensordecedor. Ninguna declaración oficial, ningún comunicado, solo un silencio que, para los observadores más atentos, es el ruido de una máquina que recalcule, que intenta entender cómo un adversario que subestimó logró alcanzarlo en su punto más débil. Este silencio no es calma, es la señal de que el Kremlin está reevaluando todo. Mientras tanto, los mercados financieros reaccionaron con cautela. El rublo cayó a su nivel más bajo en 8 meses. El precio del gas en Europa volvió a subir, aunque mucho menos que en los picos de 2022. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia, reflejando la tensión de un continente que no puede permitirse otro error estratégico. Sea cual sea la decisión de Putin en las próximas horas, el daño ya está hecho. El intento de consolidar toda la infraestructura defensiva bajo un único mando se reveló como un error monumental. Ucrania, por otro lado, aprendió a moverse como una red descentralizada, flexible y veloz. El campo de batalla ya no es lineal, es un tablero de datos, drones, inteligencia compartida y voluntad política. Ahora, Rusia enfrenta su mayor dilema en 3 años de guerra: escalar o retroceder. Si escala, la OTAN ya dejó claro que responderá con apoyo total a Ucrania. Si retrocede, quedará evidente la fragilidad de su poder real. En cualquier escenario, el mito de la invulnerabilidad rusa ha sido roto. Esta noche, por primera vez, Moscú parece temer más su propio desgaste que al enemigo frente a ella. Y cuando un poder como Rusia empieza a dudar de sí mismo, el equilibrio global se sacude. El aire en el Kremlin debe de ser espeso, casi irrespirable, no por el humo de la guerra, sino por la conciencia de que lo inevitable se aproxima. Ucrania ha cambiado las reglas. Occidente, esta vez, no retrocede. Y la historia, como siempre, se escribirá no en las declaraciones diplomáticas, sino en los silencios entre ellas. Esta es la noche en que Moscú vaciló. Y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, respira con esperanza.